Hola, 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 gente bonita. Bienvenidos otra vez más a una nueva clase de este pequeño e improvisado curso de aprender a hablar inglés. En esta ocasión, la clase número 11, la clase de meses y años, entre paréntesis. Pero antes de empezar, por favor, les recuerdo que espero que estén viendo todos los videos desde el inicio. Y si no, aquí les dejo la tarjetita arriba de este video que los va a llevar al inicio de este curso. Son 12 videos muy cortitos, muy compactos, con cada uno con sus actividades. Entonces, si ya lo vieron, mejor aún. En caso de que no, pausen el video y vayan a ver esos videos antes que este. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esta clase, la clase número 11, la clase de meses y años, entre paréntesis. Empezamos con la propia palabra mes, o en este caso meses. Meses, como está en plural, acá se le agrega una S al final. Aquí tenemos la primera palabra, mes, que en inglés se escribe month con TH y se pronuncia month. La TH suena como Z. Es algo muy común del inglés, que la TH suene como una Z. Ahí está. Es algo muy común, chicos, en el inglés, no hay problema. Entonces, empecemos con los meses uno por uno. Enero se escribe January y se pronuncia January. Febrero se escribe February y se lee February. Marzo se escribe March y suena March, lo mismo. Abril se escribe April y suena April. Mayo se escribe May y suena May, como la tía May de Spider-Man. Junio se escribe June y se lee June. Julio se escribe Juli y suena July. Agosto en inglés se escribe August y suena August. Septiembre en inglés se escribe September y suena September. Octubre se escribe October y suena October en inglés. Noviembre se escribe November y suena November en inglés. Lo mismo. Y diciembre se escribe December y suena December. Lo mismo. A partir de septiembre hasta diciembre los nombres son parecidos en español. Así es, también un poquito abril que es April o mayo que es May. Hay ciertas similitudes, sí, a pesar de que la raíz del inglés no es precisamente la misma que las lenguas romance como ser el castellano. Pero hay similitudes, sí, hay similitudes. Entonces vamos con otra palabrita, unas poquitas palabras más. Año, si queremos decir un año, decimos year, se escribe year y se pronuncia year. Entonces, si decimos un año es one year. Para aprender los números, pues de vuelta pueden ver las primeras clases que ahí hablamos de los números más a detalles. Y de hecho es un tema muy extenso. Vamos con otra palabrita. Próximo. Si queremos decir próximo mes o próximo año, ¿cómo decimos próximo en inglés? Decimos next. Se escribe lo mismo como suena, next. Lo mismo con pasado. Si queremos decir el mes pasado o el año pasado, decimos past. Past como se escribe y past como suena. Muy similar, chicos. Sencillito, no hay mucha complicación. Lo más complicado puede ser los meses, sí. Entonces, vamos ahora con una oración de ejemplo, porque saben que estas palabritas ustedes no las van a encontrar así en, aisladas. Aunque si están viendo un almanaque, puede que sí, puede que sí. Pero más que nada, si están en una conversación con una persona, bueno, entonces esas palabritas van a estar dentro de un contexto, dentro de una oración. Por eso vamos a ver una oración de prueba. Si yo digo, el próximo mes es septiembre, ¿cómo digo eso yo en inglés? En inglés yo digo, next month is September, utilizando palabras que ya conocemos. La palabra next, que ya lo conocemos, la palabra month, que ya lo conocemos, y la palabra September, que la acabamos de conocer. Con esas palabritas ya tenemos la oración. Y bueno, esta palabrita que sería una palabra nueva, pero esta luego lo iremos viendo, no hace falta. Si queremos decir el próximo mes es septiembre en inglés, decimos next month is September. Aquí lo tienen entre paréntesis para que sepan su pronunciación. Como verán, es la misma que las palabras que ya hemos visto. No hay más, es así. Así que si quieren practicar con una persona y decirle el próximo mes es septiembre, octubre, noviembre o diciembre, pueden hacerlo. No hay nada, no hay ningún problema. Está todo bien. Entonces, chicos, yo les pido que pausen el video y por favor escriban todo esto en sus carpetas. Ya les dije, es muy importante tener una carpeta porque tienen que revisar todo lo que escribieron, además de hacer los ejercicios que es escribir las palabras para
que mecánicamente el brazo se acostumbren a escribir las palabras. Una cosa es verlas una vez en un video y otra cosa es tener que escribirlas o tener que decirlas muchas veces. Tienen que practicar todos los conocimientos, chicos, porque el conocimiento sin práctica, a nivel personal, creo que no sirve. Tienen que practicar, tienen que estar en un contexto en el cual tenga que utilizar esas palabras todo el tiempo. Y estos videos, ver estos videos, hacer los ejercicios que les digo que hagan, es una buena excusa para tener que ejercitar ese conocimiento de inglés. Por ahí, otro profesional puede que no encuentre muy bien que yo diga la palabra excusa para utilizar, pero es a efectos prácticos, creo que se entiende que lo que quiero decir es, esto es una tarea y ustedes se van a sentir obligados también. No les gustará que utilice esa palabra, pero es una forma de que ustedes tengan para ejercitar estos conocimientos. Ya veo como otros profesionales no les gustan las palabras puntuales que utilizo, pero se entendió. Y lo hago con la mejor de las intenciones, chicos. Además, esto es gratis, así que aprovechenlo, aprovechenlo y aprovechenlo. Muy bien, chicos, pausen el video y copien esto en sus carpetas. Muy bien, listo. Entonces, yo les dejaré una encuesta. YouTube tiene esa función de hacer una encuesta. Ahora, chicos, como actividad para la casa, lo mismo que siempre, yo les voy a pedir que cada palabrita que vimos, que son los 12 meses del año más otras palabras extras, incluida la oración, la escriban 5 veces seguidas. ¿Mm? Con eso practicamos la escritura, lean las palabras que escriben, con eso practicamos la lectura, hablen, digan en voz alta las palabras que escribieron, con eso practicamos el habla y escúchense ustedes mejorar con la pronunciación y ahí practicamos el escucha. 4 habilidades, las 4 habilidades que uno lo puede dar por sentado, pero es muy importante remarcarlo. Chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Por favor, comenten cualquier cosa que crean que les puede servir, les puede mejorar a este curso, o si quieren remarcar algo que ya está muy bien hecho en este curso, pequeño e improvisado. Denle me gusta al video si les gustó, denle me gusta si no les gustó, también expliquen por qué en los comentarios. Suscríbanse a mi canal si no lo están, que tengo varios videos que les puede interesar. Consideren por favor la posibilidad de hacerse miembros del canal, así me apoyan económicamente, la verdad. Y compartan este video a cualquier persona, cualquier familiar, cualquier amigo, de cualquier edad, de cualquier, la verdad, de cualquier género, edad, creencias, cualquier cosa, que crean que les puede servir este curso. Pequeño, acelerado y rápidamente uno se vuelve experto a nivel primaria. A nivel primaria ya vimos muchos temas que se ven en todo un año en la primaria. Y con estos 12 videos ya tienen una buena base. Y si quieren, ya por fuera de esta serie de videos, de este curso, pueden seguirme en mis redes sociales. Todo está en la descripción de este video. Muchísimas gracias. Chicos, si nada los detiene, yo los puedo liberar de esta clase. Por favor, hagan los ejercicios y utilicen la carpeta. Eso es todo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau, bye, bye. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Chau.